Hola clase, esto es Formación Humanística 3, soy Fray Oscar. Hoy vamos a hablar de ciencia, lo que es buena ciencia, lo que no es buena ciencia. Como ejemplo vamos a tomar el modelo cosmológico expansionista. Hemos visto que el conocimiento está en el juicio tautológico del conocimiento. Esto es esto, donde uno de los dos es la realidad adquirida por medio de los sentidos, abstraída, o sea, tomada desde la realidad. La inteligencia se hace eso de alguna manera, se repliega completamente sobre sí misma, sobre esa imagen de la realidad que es ella en ese momento, y por un acto soberano abstrae el concepto de una gallina concretísima. Esta gallina que estoy por comerme, dice, esto es gallina. Gallina, el concepto de gallina, quizás lo tenga con otro nombre, pero sabe lo que es. El objeto y la esencia. La esencia en el objeto, la esencia en la inteligencia. Y es la voluntad la que ante eso dice es. Esto es esto. Ante la evidencia, ex videre, lo que se ve, es innegable. Pero no fuerza la inteligencia. La voluntad siempre interviene porque somos libres, hasta ese nivel. Normalmente dice esto es esto, pero puede llegar a negarse, porque las consecuencias son desagradables, por ejemplo, o distinto de lo que quiere. Se niega a poner la copla. Eso es lo que hemos llamado duda. Primero es la realidad. Está. Antes de que yo esté y después que yo ya no esté. Primero la realidad. Después está el sujeto. La realidad que se manifiesta. Se habla de la epifanía, epifainos, mostración fuera del templo de la realidad. Y la honestidad del observador que dice, esto es esto. Agreguemos que los sentidos operan siempre con su objeto propio, son pasivos, no activos. El sujeto puede exponer el sentido al estímulo, pero es un objeto propio, material, el objeto de nuestra sensación que hace percepción y con inteligencia, conocimiento. Si hay que poner un ejemplo, impacta un fotón, cuanto de energía lumínica, en la retina. Ese impacto provoca una reacción química, la prelumirrhodopsina presente en la retina, se convierte en rodopsina que depolariza la célula concreta donde está y se produce un impulso nervioso en el axón que va hasta el cerebro. Un fotón, cuanto de energía mecánica, impacta en el tímpano traslada por los huesecitos al tímpano interno, el tímpano externo estimula el líquido de la cóclea, resuena en la cóclea, ese nervio manda información, oímos un sonido. Sigue siendo material. Aunque hubiera telepatía, deberíamos tener un receptor material en el cerebro que capte esa radiación particular que estará o no en el espectro electromagnético que conocemos. La inteligencia es la que abstrae y se mueve en el campo de lo no material. Si la voluntad se niega a poner el es, eso se llama duda. La voluntad que se niega a conocer la realidad obtenida por los sentidos. Razones cada cual verá. Como todo lo que está en inteligencia se ha recibido de los sentidos, aún la idea más original, que consiste en recombinar elementos que ya están en mi almacén de conocimiento, la memoria, y en lo que la inteligencia discurre, aún eso, totalmente original, según yo creo, es solamente combinación nueva de elementos que ya han entrado a la inteligencia por medio de los sentidos. Nada hay en la inteligencia que no haya llegado por los sentidos. ¿Qué nos puede obstaculizar? El error.
porque los sentidos no se equivocan, actúan con su objeto propio, pero nosotros podemos engañar a los sentidos. Convengamos que solo una persona con inteligencia que es inmaterial y libre puede conocer, porque necesario es poner esa cópula, es una voluntad libre, que puede hacer o no hacer de una manera o de otra. Vamos a hablar de esto más adelante. Los animales tienen sentidos, a veces mucho más filosos que los nuestros, pero no conocen, sienten. Lo más parecido podríamos decir que es la cogitativa, esa habilidad de discernir lo que es peligroso o malo, porque viene programada en su paquete cromosomático, en sus instintos, diríamos. Los animales reaccionan, no deciden, conocen el entorno por sus sentidos y con la cogitativa reaccionan, programados por ese instinto, ese firmware que viene de fábrica. Las personas no tenemos instintos, porque el instinto determina, mientras que la libertad permite hacer o no hacer de una manera o de otra. Somos libres. Podemos decidirnos y movernos nosotros mismos. Es una buena definición de libertad, para alcanzar lo que es bueno para nosotros. Creo que esto es suficiente por el momento. Ahora, hablamos de ciencia. Aristóteles la define como conocimiento cierto, o sea, con certeza, por las causas. Es decir, sé por qué esto ocurre. No basta conocer el cómo. Es necesario conocer el porqué de las cosas para que haya verdadera ciencia y no un mero empirismo, en última instancia una habilidad parecida a la del animal que es amaestrado. O, en otro caso, mera concomitancia, no causalidad. Es un problema de muchas cosas hoy en día que se mueven por simples estadísticas. Entonces hallan una correlación y pretenden que eso es causa. Son líneas ideológicas que niegan la causalidad, pero la aplican a la casualidad o mera concomitancia. Una buena ciencia es aquella que explica los datos observados, con los sentidos aumentados o pelados, y predice los resultados de las próximas observaciones. Esa es la verificación del modelo, la imagen de la realidad que se ha creado la inteligencia, que la simplifica para poder estudiarla. Probablemente el ejemplo más conocido sea el péndulo. Se lo reduce a un punto matemático con una masa exacta, colgado de una barra inextensible. O sea, todas son simplificaciones necesarias para poder hacer un modelo simple. Raíz de L sobre G. Periodo del péndulo, raíz cuadrada de la longitud dividida en la aceleración de la gravedad. Recapitulando, una buena ciencia es la que explica los datos observados y predice los resultados de las próximas observaciones. Esa es la verificación del modelo y por lo tanto puede ser verificada por otro sujeto. Otra persona que haga el experimento en sus condiciones debe poder reproducir los datos. Y cuando mida, se puede predecir qué debería obtenerse de las mediciones. Lo experimental en el sentido de hacer, comprobar con los sentidos, medir inclusive, es lo que asegura la validez del modelo. Si las predicciones no son totalmente correctas, o si no todos los datos son explicados, se ajusta el modelo hasta que el modelo se ajusta a la realidad. No se ajusta la realidad para ajustar el modelo, se ajusta el modelo para ajustar a la realidad. Noten ustedes la ideología de un montón, es decir, pseudocientíficos y políticos. La realidad es la que manda. Un ejemplo muy conocido, la mecánica de Newton explicaba un montón de cosas, pero en algunas no era exacta. Entonces se amplió el modelo con la mecánica cuántica. La mecánica newtoniana sigue siendo válida en su escala, pero hay un modelo más completo y siempre hay un límite para los modelos que podemos hacer.
el modelo más perfecto es la misma realidad. Siempre se simplifica. Por lo tanto, un buen científico dirá, esto se puede hacer así, o esto yo lo puedo hacer así, o yo lo hubiera hecho así. El que dice esto es así, eso es un vendedor, o un embaucador, o un ignorante que se cree que es la última maravilla del mundo y quiere hacernos creer que es un absoluto genio y que no hay nadie mejor. La verdadera ciencia es sabiduría. Tiene una connotación moral, de lo cual hablaremos más adelante. El cosmos. Siguiente punto. Cosmos es una palabra griega que significa totalidad ordenada. Es lo que se observa. Lo que observaron, de nuevo, todos los sentidos y la inteligencia dócil a la realidad que se manifiesta. Se puede observar de todo, pero el cielo es enorme y llama muchísimo la atención. Más aún, hay probablemente más objetos visibles en el cielo que observamos que alrededor nuestro. Discutible, pero hablemos de 100.000 millones de galaxias, cada una de las cuales tiene 100.000 millones de estrellas. Para poner números redondos, probablemente el número sea mucho más grande. Entonces, ¿qué observaron? Que cada estrella está, respecto de las otras, en el mismo lugar, siempre. Aunque todas ellas se mueven con un determinado movimiento cíclico, medible, comprobable. Cierro los ojos y cuando un rato largo y cuando los abro, sé dónde tienen que estar y están. Pero si han hecho la prueba de mirar durante un mes, el mismo día de la semana, el cielo, probablemente hayan observado, a la misma hora y en el mismo lugar, hayan observado que hay algunos puntitos o algún puntito que se porta mal. Es errante, vagabundo. La palabra griega, planetes, y ahí viene la palabra planeta. Observaron que había de vez en cuando un puntito que hacía un movimiento raro, como una S, y que se portaba distinto del resto de las estrellas. Su trayectoria general era más o menos la misma que la de una nube lechosa que veían, y a eso llamaron Vía Láctea, lactos en griego, leche. Observaron eso y trataron de explicarlo. Con la Tierra en el centro, explicar esos puntitos necesitaba una matemática compleja, llamaban de epiciclos a esos movimientos extraños, ida y vueltas, esas desapariciones. Hasta Copérnico, que publica su modelo heliocéntrico, helios en griego, sol, el sol en el centro, que es pacíficamente aceptado por la ciencia de su momento, inclusive pacíficamente aceptado por la Iglesia. Jamás tuvo una reconvención. Muchísimos años después, Galileo, con su telescopio, empieza a hablar de la Biblia en base a lo que observó en las estrellas. Eso provocó una reacción, una discusión triste, y se prohibió enseñar la doctrina de Copérnico porque algunos la entendían mal y provocaban errores y caos. Punto y aparte. El siguiente elemento que queremos explicar es el efecto Doppler. Cualquiera puede observar que un objeto que emite un sonido constante se hace más agudo cuanto más rápido se acerca a nosotros. Y cuando se aleja, se hace más grave cuanto más rápido se aleja. Famoso pito del tren, la bocina del auto, todos hemos hecho experiencia, no voy a intentar remedarla con un silbido. Ese corrimiento de frecuencia lo estudió, el primero que lo estudia y publica es un tal Doppler, y ahí viene el nombre de efecto Doppler. Lo fascinante es que como la luz también se porta como onda, cuando un objeto que emite luz se acerca a nosotros, cuanto más rápido se acerca, más vira hacia el azul.
y cuando se aleja de nosotros, más vira al rojo. Una vez alguien me preguntó si eso era lo que pasaba con los autos que tenían de adelante luz blanca y de atrás luz roja. No, se necesita hacer un espectrograma. Recién cuando entendimos lo que era un espectrograma con un prisma y todo eso, pudimos entender qué era el efecto Doppler de las estrellas. Y lo que se descubrió fue fascinante. Todas las estrellas presentan lo que se llama corrimiento al rojo. Es decir, todas las estrellas se alejan, las que están de un lado y las que están del otro. Es decir, los datos hablan de un universo en expansión. La hipótesis cosmológica expansionista planteó un problema insoluble porque el modelo obligatorio era que la materia existió siempre. El universo estuvo siempre. Pero a la velocidad que se veía que se movían, hablamos de 100.000 kilómetros por segundo. Y con la edad que calculaban del universo, 400 millones de años, una cosa así, no cierran los números. Un cosmólogo, Georges Lemaitre se escribe, un belga, propuso un modelo, una teoría científica, donde lo que dice es que las estrellas se están alejando desde un punto común. Con los datos que se pueden medir, piensen, con los tiempos del cosmos, toda la edad de la Tierra es muy poco por observar. Pero, por lo que se podía ver, todos los puntos observados se alejaban de un punto en común. Es decir, que había habido, en un origen, una concentración de materia que se fue expandiendo. En este momento la vemos así y será más desplegada, otra palabra hermosa, en el futuro. Lean, les dejé bastante bibliografía para que se entusiasmen y sepan cómo se hace una buena ciencia. Hubo gran oposición hasta que por fin lo presentan en un congreso de Soda Solvay, que es lo más grande que hay en cosmología. La comunidad científica acepta el modelo con un acto de arrojo de honestidad científica. Y le dicen, para que el modelo pase de teoría a verdad, deberían encontrarse restos del helio original. Recuerden, lo primero que hubo, partículas, hidrógeno, fusión del hidrógeno, helio. Entonces, de lo primero que deberíamos poder encontrar, pues los átomos se portan como si fueran eternos, como si fueran. Deberíamos poder encontrar helio original. Deberíamos poder encontrar la radiación producida por ese despliegue. Y queda todavía el problema de la entropía, que es importantísimo. Hubo una súbita caída de la entropía, que es la única vez en la historia del cosmos que ocurrió, su creación. Bueno, un par de cosas más. Otro cosmólogo, Spitzer, tan importante que pusieron un satélite en órbita con un telescopio con su nombre, midió esa radiación de fondo. Otros han encontrado rastros del helio original y han comprobado las mediciones que predecía el modelo. Por lo tanto, el Big Bang es una verdad científica. Sin embargo, una conocida serie de televisión y la leyenda negra permanente y la burla de un cosmólogo importante en su momento, que se burlaba diciendo, ustedes están hablando de un petardo enorme, el Big Bang. No querían aceptarla, pero una vez aceptada, científicamente comprobada, es una verdad científica. Es el cómo se hizo el universo. Si quieren visualizarlo, si tomara una jarra y la echara agua sobre una canaleta, el agua se expande en dos direcciones. Si en una mesa plana echo agua, se expande en un círculo. Si en el espacio, en la estación espacial, por ejemplo, sin gravedad, empiezo a inyectar con una jeringa que no
lance hacia afuera, sino que lance en todas direcciones, haría una burbuja de agua. De hecho, sale, si uno inyecta despacito, hay videos en la NASA, que inyectando agua en el aire se va haciendo una esfera. Ese es el modelo expansionista. Desde fuera del sistema, el creador metió por ese, llamémoslo agujerito, a falta de un nombre mejor, pero recuerde, nada. No había aire, no había absolutamente nada. Empezó a desplegar el universo. Nosotros lo llamamos Dios. Una decisión de crear, persona, inteligible, inteligente, bueno, creador bueno, persona. Lo llamamos Dios. Cuando la comunidad científica se dio cuenta que había aplaudido la demostración de la existencia de Dios, se volvió loca. Y empezaron a sacar un montón de desesperaciones, teoría de cuerda, universos paralelos. Si quieren perder el tiempo en mirarlas, hasta ahí he llegado, son delirantes. Es el pánico de quien quiere que no haya un Dios. Pero eso no es buena ciencia. Negarse a la observación. Desafortunadamente es lo que prevalece hoy.